¿Qué tal? Nuevamente sean bienvenidos a nuestra materia de tecnologías de la información en las empresas. Y pues hemos llegado a nuestra clase número 13. Estamos a punto de concluir nuestro curso, pero no podríamos concluirlo sin hablar en la parte de tecnologías de un tema que va a ser muy interesante, la administración de proyectos. Para que nosotros podamos incorporar el uso de las tecnologías a nuestra empresa u organización, necesitamos forzosamente inmiscuirnos con una administración de proyectos que nos diga cómo vamos a incorporarla. La administración de proyectos surge porque, con un ejemplo muy sencillo y muy burdo, seguramente ustedes en algún momento han contratado a una persona que les provea un servicio como plomería, albañilería o algún servicio de estos básicos. Y seguramente se han encontrado que esta persona tiene la manía de cobrarnos a lo mejor por semana o por mes o por determinado tiempo. Y entonces vemos, sobre todo en la parte de la gente que se dedica a la construcción, que ha avanzado de manera correcta, que va avanzando muy bien en las primeras 2 semanas, pero por ahí de la semana 3 o 4 el señor avanza ni la mitad de lo que avanzó en una semana en las anteriores ocasiones. Esto derivado de lo que él pretende es, evidentemente, cobrarnos la semana completa y empezar a cobrar más semanas y atrasar el trabajo. La administración de proyectos surge de esta manera muy sencilla, donde intentamos nosotros administrar un proyecto de principio a fin, saber cuándo empieza y cuándo termina para administrar mejor nuestros recursos, incluido el recurso económico, el recurso tiempo y el recurso material, así como los recursos humanos. Vamos entonces a empezar con la administración de proyectos. Y para empezar con la administración de proyectos, lo primero que tendremos que hacer es definir qué es un proyecto. Existen varias visiones de lo que se considera un proyecto. El proyecto como diseño nos dice que la concepción de solución es un problema complejo, conjunto de escritos y cálculos y dibujos que se hacen para dar ideas de cómo ha de ser, de lo cual ha de costar una obra de ingeniería o arquitectura. Y esto nos lo dice la Real Academia. Hay una visión documental muchas veces restringida a proyectos de ingeniería. Normalmente los proyectos surgen con la parte de ingeniería, con la parte de arquitectura, con la parte del diseño. Hay otra definición de proyecto como ejecución, que nos habla de la coordinación de actividades, recursos humanos y medios materiales para realizar un producto y servicio, que era prácticamente lo que yo les venía anticipando. Es una visión de implementador restringida a la buena gestión de los recursos. Y va a haber una definición más de proyecto, una visión integral del proyecto. Es un proceso mediante el cual transformamos una necesidad, idea, en el objeto que la satisface, un artefacto. Es decir, eso que nosotros generamos en nuestra mente o creamos, lo convertimos en algo real, en algo tangible, que existe. Ese realmente va a ser un proyecto. Ya que nosotros sabemos entonces que es un proyecto y por ende sabemos que es administración, tendríamos que juntarlo y saber qué es la administración de un proyecto. Nos dice que un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto o servicio que tiene un resultado único. Y nos marca varias etapas importantes que nosotros podemos ir revisando. La primera etapa que nos va a marcar es una situación inicial ineficiente. Lo que nosotros tenemos es una eficiencia, una necesidad que no podemos cumplir. Parece que el mapa se ve un poco desgastado, se los voy a ir leyendo. Aparte de esta decisión inicial que nosotros tenemos, vamos a generar entonces ideas de proyecto. Ya que tenemos la situación inicial y que sabemos que no se puede satisfacer, lo que sigue es hacer una idea de proyecto, generarlo en esta segunda etapa. Después de esto vamos a generar un diseño y planificación del proyecto. ¿Cómo yo diseño o cómo planifico que algún artefacto pueda solucionar esta necesidad? Posteriormente vamos a llegar a la ejecución y control de este proyecto. Vamos a ejecutar lo que nosotros diseñamos y vamos a controlar el proyecto. Vamos a pasar prácticamente a la última etapa donde cerramos el proyecto y al final buscamos o generamos una situación de desempeño. Vemos cómo nos hemos desempeñado. Para eso, en la parte de abajo, en la línea que ustedes tienen abajo, vamos a hacer una preinversión en las primeras etapas. Después voy a empezar a invertir en el proyecto. Posteriormente lo tendremos que operar y finalmente tendremos que hacer una evaluación. Si ustedes se dan cuenta, en este momento nosotros ya estamos administrando un proyecto. Estamos planeando, organizando, dirigiendo y controlando, sin la integración, prácticamente un proyecto. Un proyecto es algo que nosotros imaginamos y que va a través de este flujo que hemos revisado a convertirse en algo tangible, en un artefacto que además debe tener una intención interesante e importante: solucionarnos un problema. Eso es lo que nosotros estamos buscando y pretendemos con el proyecto.
Es un esfuerzo entonces único y planificado para producir resultados específicos dentro de unos límites de tiempo, costos y previamente definidos y autorizados. Esta vamos a encontrar que tiene una triple restricción todos nuestros proyectos, sobre todo están basados en tiempo, costo y especificaciones. Todos los proyectos comparten 4 aspectos comunes, están orientados a una meta de inicio, son actividades coordinadas interrelacionadas entre sí, tienen una duración finita y son singulares. Esas son las 4 características importantes de nuestros proyectos. Ya nosotros conocemos entonces teóricamente qué es un proyecto, cómo va a estar funcionando, cuáles son sus aspectos comunes y qué es lo que nosotros pretendemos al incorporarnos en esta parte de administrar un proyecto. Vamos a encontrar que hay diferentes definiciones del proyecto y para esto tenemos las características del proyecto que vienen en cada uno de los circulitos azules. Vamos a empezar con la que está precisamente en medio, en la parte superior, que nos habla de los cambios. Estos cambios se refieren a impactos en personas que lo entregan, impacto en personas y organizaciones a las que se entrega. La primera característica del proyecto es que nosotros vamos a hacer un cambio, vamos a impactar la manera en que se entregan nuestros proyectos. Cuando nosotros no administramos un proyecto, este proyecto se puede alargar de tiempo indefinido. Normalmente estas situaciones se dan por algunas características de las personas que están administrando el proyecto que no tienen la capacidad de definir cuánto tiempo se va a tardar este proyecto. Y estos proyectos se llegan a alargar indefinidamente generando situaciones que no proveen o no están dándonos el confort deseado por nosotros. Esa va a ser una situación fundamental. La segunda característica va a ser que está enfocado a la misión. Si nosotros recordamos qué es la misión de una empresa o de una organización, vamos a encontrar que la misión es la razón de ser. Un proyecto, una de sus características debe ser que está enfocado a esta misión, puede proporcionar ventajas competitivas. Nosotros hemos pasado clases abordando el tema o hablando de ventajas competitivas. Los proyectos pueden generar también una ventaja competitiva. Debemos de estar perfectamente bien conscientes de que puedo generar ventajas competitivas desde muchos ámbitos dentro de una organización. La administración de proyectos no es más que un ámbito más que nos genera ventajas competitivas. La siguiente característica va a ser la temporalidad. Cuando hablamos de temporalidad nos dice que el equipo termina cuando termina el proyecto. La financiación va con el proyecto. Esta es una parte fundamental para la administración de proyectos. Cuando nosotros estamos hablando de un proyecto, nos interesa evidentemente terminar en tiempo y forma, poder utilizar el tiempo de manera adecuada para concluir con nuestro proyecto y evidentemente la parte financiera del proyecto termina en ese momento. No podemos estar financiando un proyecto de manera indefinida si no genera lo que nosotros estamos esperando. Los proyectos los vamos a financiar por un tiempo establecido totalmente y a partir de ese tiempo empezamos a buscar que estos proyectos generen mejores situaciones para nuestra organización. El siguiente apartado, la siguiente característica va a ser la integración. Requerimos de mecanismos de interconexión de las actividades. Requerimos de conocimientos y recursos para reunirlos en los procesos. Nosotros vamos a buscar mecanismos que puedan interactuar. Podemos apoyar la administración de proyectos en tecnologías como pudiera ser un ERP, a lo mejor software especializado en administración de proyectos. Hoy en día tenemos muchos que nos permiten administrar los proyectos y administrar las operaciones que nosotros estamos buscando, relacionando el financiamiento con los costos, con los recursos humanos y recursos materiales. Debemos integrarlo en todas las áreas. Una administración de proyectos debe de ser integral, nos debe de relacionar diferentes conocimientos y diferentes áreas, evidentemente para obtener mejores resultados, que es lo que nosotros pretendemos. Después de eso vamos a encontrar como otra de sus características la construcción social. No se comporta como una máquina, involucra a las personas y a las organizaciones. La administración de proyectos no es un proceso simple, común y burdo, como un proceso de operación o como un proceso de producción. Dentro de la administración de proyectos incorporamos lo más importante que tiene una organización y que hace la diferencia entre una y otra, nuestro capital intelectual, dirigido y posicionado por un recurso humano, un capital humano que tiene conocimientos, que tiene habilidades, que tiene aptitudes que van a permear a este proyecto y que lo van a hacer completamente diferente, que le van a permitir ser mejor a nuestro proyecto y evidentemente generar mejores ventajas para nuestra empresa, ventajas competitivas. Otra de sus características va a ser las emergencias e incertidumbres, los requisitos detallados
pueden no ser conocidos de antemano. El director de proyecto tiene el liderazgo o tiene que lidiar con la incertidumbre. Una característica importante de los proyectos es la incertidumbre. ¿Y cuál es la única manera que nosotros tenemos de reducir la incertidumbre? Solamente a partir de generar certeza. ¿Cómo puedo generar certeza? ¿De qué manera yo puedo generar certeza? Haciendo un análisis y un conocimiento de la información. Este análisis y conocimiento de la información me lleva a generar certeza y reducir la incertidumbre. El último o la última característica que nosotros vamos a revisar van a ser los aspectos de seguridad. No se ha hecho antes, muchos aspectos del proyecto no se han hecho antes. La parte de seguridad nos va a complicar o puede ser una característica que conflictúe en nuestro proyecto porque evidentemente vamos a encontrarnos con situaciones que no se han presentado con anterioridad o que no hemos manejado nosotros anteriormente. Esa va a ser nuestra definición del proyecto y sus características interactuando dentro de esta definición de nuestro proyecto. Ya que conocemos entonces estas características, vamos a ver o vamos a ubicar los proyectos, las entradas, las salidas, restricciones y mecanismos. Vamos a replicar este cuadrito que nosotros tenemos en nuestra diapositiva en el pizarrón para que sea mucho más fácil poder entender. Lo que nosotros vamos a tener de manera directa va a ser entonces un proyecto, y este proyecto, al igual que cualquier sistema que nosotros hemos manejado o que hemos comprendido a lo largo de nuestro curso, tiene entradas y salidas nuestro proyecto. Eso no es lo nuevo, porque además nosotros sabemos muy bien que los proyectos, que todos los sistemas, ya sea un sistema abierto o un sistema cerrado, van a tener entradas y salidas. Hay una pugna muy interesante entre considerar a un proyecto un sistema abierto y otros lo consideran como un sistema cerrado. La realidad es que este proyecto, al tener interacción con recursos materiales y con recursos humanos que nosotros no podemos controlar en la parte de las entradas, lo vamos a considerar como un sistema prácticamente abierto. Este sistema abierto interactúa de manera muy sencilla con los demás. Y precisamente en la parte superior lo que nosotros encontramos son ciertas restricciones de nuestro proyecto. Estas restricciones nos van a ayudar o van a colaborar con nosotros a marcar cuáles son los límites de nuestro proyecto. Vamos a marcar ahora, entonces, en la parte de arriba, las restricciones que nosotros podemos tener. Estas restricciones no son más que límites perfectamente bien definidos que nosotros tenemos que aprovechar. Y en la parte de abajo habrá un mecanismo, es decir, una forma en la que nosotros vamos a empezar a trabajar de manera directa con este proyecto. Nos interesa entonces conocer las entradas, conocer las salidas. ¿Qué son las entradas? Todos aquellos recursos que yo utilice para comenzar con mi proyecto. ¿Qué son las salidas? Lo que nosotros esperamos de nuestro proyecto. ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando con este proyecto? Al mismo tiempo va a tener ciertos límites o restricciones y va a estar permeado de un mecanismo que probablemente, normalmente, nosotros hemos definido como empresa. La característica más importante entonces de un proyecto es que nosotros somos los que vamos a definir cómo tiene que interactuar este proyecto, cómo es que debe de funcionar, cuáles son sus restricciones, cuáles son sus mecanismos, derivado o con base en lo que nosotros tenemos como cultura organizacional, como diseño de la organización, como filosofía de nuestra organización. Eso es lo que nosotros tenemos en este proyecto, entradas y salidas. Ya que nosotros hemos replicado un poquito este mapa en nuestro pizarrón, vamos a revisarlo en nuestra diapositiva. Cuando nosotros tenemos entradas, hablamos de deseos y necesidades. ¿Qué deseos tenemos y qué necesidades tiene nuestra empresa? Cuando hablamos de salidas, hablamos precisamente de estas necesidades satisfechas, de información transformada, de productos tangibles y de cambio en las personas. Eso es lo que nosotros hablamos. ¿Cuáles van a ser nuestras restricciones? Nuestras restricciones son las mismas que nosotros conocemos: la calidad, el tiempo, los costos, la parte legal, la ética, el medio ambiente, la lógica y los aspectos que podríamos llamar como aspectos secundarios. Todas esas van a ser nuestras restricciones. Estamos entonces supeditados a estas restricciones. ¿Quiénes hemos generado las restricciones? Las puede generar un segmento de marketing, las puede generar una persona en específico o las podemos generar nosotros como organización. Vamos con el siguiente, que van a ser nuestros mecanismos. Nuestros mecanismos evidentemente son las personas, los conocimientos, la pericia que pueden tener estas personas, los recursos financieros,
las herramientas técnicas y tecnológicas que nosotros vamos a aplicar a este proyecto. Esas son todas las partes que van a estar trabajando, relacionándose directamente con nuestros proyectos. Vamos entonces a suponer que nosotros ya tenemos diferentes proyectos como los que están en esta pequeña tabla. Y el primer proyecto que nosotros tenemos lo vamos a identificar o lo vamos a reconocer como rodar una película. Para rodar una película tenemos o vamos a dividir nuestro proyecto en tres pasos fundamentales. Primero tenemos que hacer una preproducción, luego una producción y luego una postproducción. Estos pasos nos ayudan a definir qué es lo que nosotros tenemos que hacer y cómo vamos a estar interactuando. Por otra parte, nuestro siguiente proyecto es un desarrollo de software. Aquí necesitamos, o lo vamos a dividir también en 4 etapas. Primero vamos a identificar los requerimientos, luego vamos a hacer un diseño, probablemente tengamos que hacer un código y finalmente vamos a tener que hacer un test o una evaluación de nuestro software. Tenemos el siguiente proyecto que va a ser el diseño de una página web, como lo que nosotros veníamos viendo e incorporando en las tecnologías de comercio electrónico. Para crear esta página web, lo que nosotros vamos a generar va a ser evidentemente una preproducción, posteriormente una producción, un mantenimiento y la evaluación de nuestra página web. El siguiente proyecto nos habla de una sala de emergencias. Tenemos evidentemente que generar un diagnóstico, un tratamiento y una evaluación. En la cocina generaremos una comanda, cocinar y servir. Es la manera en que nosotros vamos a empezar a ubicar nuestros proyectos y cómo están interactuando. Nosotros ya habíamos revisado que un proyecto va a ser un esfuerzo único y planificado para producir resultados específicos dentro de unos límites de tiempo, costo, calidad previamente definidos y totalmente autorizados. Lo que nosotros tenemos es que tenemos una triple restricción. Esta triple restricción va a ser la más importante y vamos a permitirnos incorporarla en nuestro pizarrón. Estamos hablando de nuestras restricciones más importantes. La primera van a ser los tiempos. La siguiente van a ser los costos y finalmente vamos a tener nuestros procesos perfectamente bien definidos. Estas tres vamos a considerarlas como nuestras restricciones más importantes. Tenemos tiempo, costos y procesos. Estos procesos pueden derivarse o pueden unirse a la parte de calidad. Nosotros estamos buscando que los procesos generen calidad. Evidentemente esta calidad no va a ser generada a partir de la creación de un nuevo proyecto, de la incorporación. Esta calidad es generada a través del uso de nuestros procesos, de que estén perfectamente bien definidos y sepamos cómo están interactuando todo el tiempo de manera directa, haciendo las cosas correctamente. Lo que nosotros tenemos entonces es que estos proyectos deben de estar o deben de compartir aspectos comunes, orientados a la meta, actividades coordinadas, interrelacionadas, duración finita y singularidad. Ya que recordamos nosotros esto, vamos a ver un proyecto contra un trabajo operativo. Vamos a comparar cómo funciona un proyecto y qué diferencia tiene este proyecto contra nuestro trabajo operativo, contra el trabajo día con día. Por ejemplo, tenemos el elemento. El elemento es tipo de trabajo. Si nosotros hablamos de una situación funcional, repetido en el curso, nosotros repetimos esta función y en un proyecto nos dice que es único, sin ensayos, a menudo implica cambios. No tenemos ensayos, lo que hacemos es una planeación que nos permite operar de manera directa. En enfoque, un trabajo operativo nos dice que tiene operaciones logrando un trabajo efectivo. Un proyecto nos interesa completar el proyecto y obtener resultados. En elemento, dirigir responsabilidad. Nos interesa en la parte funcional dirigir personas. En el proyecto no dirigimos personas, dirigimos trabajo. Lo que nos interesa es el resultado de ese trabajo, no las personas. En la parte de presupuestos, una situación funcional nos lleva a presupuestos, operaciones en curso, mientras en el proyecto nos lleva a presupuestos de proyecto para encontrar presupuestos específicos, totalmente específicos. La siguiente va a ser sensibilidad a clientes y al cambio de ambiente. En una situación funcional, menos sensible y tiempo de respuesta más largo. En un proyecto es mucho más sensible y tiene un tiempo de respuesta más corto. La importancia multicultural varía entre las culturas en una situación funcional. En un proyecto, más constante entre las culturas. Trata de permear o de obtener las situaciones buenas de las culturas y quedarse con ellas, utilizarlas. En la parte de riesgo, el trabajo es estable y menos arriesgado. En un proyecto es más riesgoso porque el trabajo es único y totalmente desconocido. En la parte de visibilidad para la funcional puede tener poca visibilidad si las normas
no son encontradas en la parte del proyecto. Obviamente, cuando no son cumplidos los objetivos del proyecto, no hay visibilidad. Son las diferencias en trabajar a través de un trabajo operativo, un trabajo funcional perfectamente bien definido y común, como el que todos conocemos, y un trabajo por proyecto, desarrollar nuestros proyectos. Para utilizar este proyecto tenemos que empezar a dirigirlo, y vamos a dirigirlo en 3 ámbitos importantes que ustedes tienen en esta imagen. Vamos a dirigirlo con base en nuestras habilidades, en las herramientas que tenemos y finalmente en los procesos. Estas habilidades y estas son adquiridas a través de nuestra experiencia previa, de nuestros conocimientos, de nuestra educación formal, de todo lo que hemos vivido, de un cúmulo de experiencias que además generan un aprendizaje significativo en la persona que administra el proyecto. Por otra parte, las herramientas son aquellas que dotamos para generar el proyecto, seguramente basadas en herramientas técnicas o tecnológicas que le permitan generar un proyecto mucho más rápido y mucho más flexible. Y los procesos, la manera en que vamos a utilizar estas habilidades y estas herramientas para generar la respuesta a la necesidad insatisfecha que nosotros teníamos o que nosotros reconocíamos de una entrada, de un principio. Esta dirección de proyectos necesita forzosamente a un personaje que tenemos en esta diapositiva, un director de proyecto. Este director de proyecto va a estar relacionado con todas las áreas, como ustedes pueden ver. Dentro de las áreas que le interesa está relacionado con recursos humanos, con clientes, con la administración y con los sistemas de comunicación. Al mismo tiempo se relaciona en la parte de clientes con contratos, financiamiento y la parte legal. Y va a tener relaciones con otras áreas importantes como puede ser seguridad, logística, test, subcontadores, servicios, calidad, comercial, sistemas de información e ingeniería. El director de proyecto tiene que ser una persona que tenga la capacidad, la visión de integrar todas estas áreas que están permeando a nuestro proyecto para darnos un curso a seguir, marcar una ruta sobre la cual nosotros tenemos que continuar o tenemos que actuar para obtener ciertos beneficios. Evidentemente, dentro de este curso a seguir, tendremos que utilizar por la situación que nosotros estamos revisando o viendo, tendremos que revisar la incorporación de ciertas tecnologías o ciertas herramientas que nos permitan, evidentemente, generar mejores condiciones para nuestras empresas o para nuestras corporaciones. Dentro de la dirección de proyectos vamos a encontrar algo que le conocemos como profesión accidental y profesión seleccionada. Hay directores de proyectos de ingeniería y nos dice este director que él obtuvo el título de ingeniería y gracias a un buen expediente para encontrar trabajo, rápidamente le gustó ser ingeniero y todavía quiere serlo. El problema con él es que le gusta, le gusta desarrollar la tecnología, pero en el día a día del director de la empresa entró a una oficina y le comentó, ¿estás de acuerdo en dirigir el siguiente proyecto? Él no pudo decir que no. Entonces tenemos a un profesional, a una persona que ha tenido un historial prácticamente correcto y que nos comparte su historia en este apartado, en donde nos dice, bueno, yo soy un director accidental, un director de proyecto accidental, en donde después de una buena trayectoria, alguien se presenta en su oficina, uno de sus directores, y le comenta que tiene que dirigir un proyecto y él de ninguna manera se puede negar y se convierte en nuestro director de proyecto. Por otra parte, tenemos a un director de proyectos donde seleccionó su profesión y vamos a escuchar la historia. Es un director de programa IT, de tecnologías de la información. Empecé como técnico especialista en software, pero era frustrante ver que podíamos hacer las cosas de otra manera. Realmente quería que el proyecto siguiera adelante. Hice mi primer curso de dirección de proyectos y me incorporé a la oficina de programas. En un inicio, simplemente daba soporte a las labores de planificación, pero rápidamente me convertí en el director del proyecto. Seguí adquiriendo conocimientos mientras trabajaba y hace poco me han solicitado que diseñe un programa de gestión de cambio para la excelencia de dirección de proyectos. La diferencia entre nuestros directores de proyectos es que uno seleccionó su profesión y evidentemente el otro la obtuvo de manera accidental. Lo que nosotros estamos buscando o lo que nosotros pretendemos es incorporar directores de proyectos que estén seleccionando su profesión y que a través de esta selección de profesión estén plenamente convencidos del esfuerzo que están haciendo y de la directriz que debe tener este esfuerzo. Lo más importante dentro de la dirección de proyectos va a ser nuestro director de proyectos, porque él es el que decide la ruta que vamos a seguir. No tenemos más que un objetivo perfectamente bien definido,
y la ruta la tenemos que ir abriendo nosotros, tenemos que ir generando, abriendo esa brecha, como comúnmente se dice, a través, evidentemente, guiados por la sapiencia, el conocimiento, la experiencia de nuestro director de proyectos. Ya que tenemos esto perfectamente bien definido, vamos a platicar un poco de la historia de la dirección de proyectos. Hay una historia importante que nosotros tenemos que revisar. Más o menos empieza en los años 1950, un poquito antes, en donde no hay métodos generalmente aceptados o procesos registrados. La industria se fundamenta en el consumo y la práctica. Es lo que nosotros teníamos. Para los años 50 nosotros empezamos ya a desarrollar la administración de proyectos. Desarrollamos desarrollo de procesos de planificación y métodos numéricos para cuantificar la incertidumbre de los proyectos a gran escala, los proyectos militares, sobre todo en Estados Unidos. Entonces vamos a incorporar la administración de proyectos de manera importante, de manera directa, a través de la administración de proyectos en Estados Unidos o la administración de proyectos para los militares de Norteamérica. En los años 60 se desarrollan técnicas de mayor aceptación de su aplicación y fundamentación internacional, como puede ser evidentemente un instituto que se crea, que es el Project Management Association en 1965 y el Project Management Institute en 1969. Entonces ya para los años 60 empezamos en Estados Unidos con un desarrollo de la administración de proyectos muy interesante. Para los años 70 tenemos el reconocimiento del papel del director o de proyectos o el líder del proyecto en proyectos a gran escala y formación de asociaciones de project management en Reino Unido. En los años 80 se continúa el interés con la gestión de proyectos como un medio formal para la gestión de ingeniería a gran escala y de proyectos de construcción. Se incorpora en los años 80 la administración de proyectos a la construcción, en la cual hoy en día tiene mucho auge y es muy importante. En 1990 o en los años 90 se genera la creación, importancia en muchas industrias de los estándares y de la concepción del proyecto como un trabajo en equipo. Permiten obviamente abordar proyectos más allá de la ingeniería de construcción, el PMI y el APM, y publican sobre todo situaciones que tienen que ver con el conocimiento, con el know-how, saber cómo. Esto es en la segunda generación para los años 90. Para el siglo XXI nos incorporamos a la tercera generación. La llegada del nuevo milenio se refleja en la aceptación generalizada de la necesidad de desarrollos de proyectos o de project management en la consolidación del sector de consultoría, que incluye evidentemente requisitos mínimos para ejercer como director del proyecto y que además de esto nos ayuda con la aparición y puesta en práctica de ideas más allá de las barreras y de las limitantes de las técnicas que nosotros conocíamos en nuestra empresa. Se trata evidentemente de una compleja revisión de la gestión de proyectos que se convertirá en una matriz para las organizaciones. Esta es conocida como la tercera generación y hoy en día, a través de la historia de la dirección de proyectos, nos encontramos en la aplicación o la dirección de un proyecto como una herramienta fundamental para hacer ciertas operaciones. Dentro de esta tercera generación debemos de estar conscientes de que hemos incorporado el uso de las tecnologías de la información y lo hemos engarzado con la dirección de proyectos. Hoy en día la dirección de proyectos nos permite evidentemente encontrar la manera adecuada en la cual nosotros vamos a dirigir a una empresa desde la parte tecnológica o aplicando las tecnologías de la información en nuestra organización. Lo que nosotros tenemos es una comparativa entre la historia de la dirección de proyectos y nos comparan precisamente el año 1985 con el año 2008. Vamos a tener ciertas gráficas en colores como naranja, azul, verde, rojo y negro y abajo nos dicen cómo se están aplicando. Para los años 1985 la dirección de proyectos se aplicaba en un gran porcentaje a ciertas técnicas, algunas de ellas eran racionales, otras eran resolutivas, muy pocas personales y de negocio realmente muy pocas. Para el año 2008 se ha reducido la administración de proyectos o ha cambiado de manera radical. Ahora la utilizamos más en la parte del negocio, como ustedes se pueden dar cuenta. Hay un fuerte boom en la parte personal, en las técnicas resolutivas, en las racionales y finalmente en técnicas más sencillas y más elementales.
Si ustedes se dan cuenta, el flujo ha cambiado de 1985 a 2008. ¿Derivado de qué? De que la administración de proyectos va de la mano con la tecnología. La tecnología entonces nos permite administrar de manera más fácil un proyecto, conseguir ventajas operacionales, ventajas competitivas para este proyecto que nos puedan generar nuevas opciones de la manera en que nosotros estamos administrando algunas situaciones. Hay una importancia de los proyectos y precisamente para esto tenemos una gráfica que nos permite ver cuál es la importancia de los proyectos. Y del lado izquierdo tenemos una grafiquita que nos habla del crecimiento de certificación de Project Management en los últimos años a nivel mundial. Si ustedes se dan cuenta, en el año 1995-2000 teníamos una certificación de 27.052 proyectos. Hoy en día estamos llegando, más o menos para el año 2010, estamos en una cifra de 412.503 proyectos registrados o certificados por el Project Management, procesos de Project Management. En la otra gráfica, en la gráfica de la derecha, encontramos la evolución de las afiliaciones a PMI y a certificaciones de Project Management, y tenemos entonces cómo se han ido certificando. Esta gráfica empieza desde los años 1980 y va avanzando hasta el año 2010 más o menos. Encontramos que en el año 1980 nos encontrábamos por debajo de las 50.000 certificaciones o de las 50.000 procesos de certificación en cualquiera de los dos, y hoy en día en el año 2010 más o menos estamos pensando que llega a 400.000, 450.000 certificaciones. El incremento que ha tenido o el desarrollo que ha tenido la importancia de la administración o dirección de proyectos ha sido fundamental. Vamos a seguir analizando datos importantes. Tenemos dos gráficas, una de ellas nos dice qué tanto están llegando a término nuestros proyectos. La gráfica del lado izquierdo nos indica, a través de las tres barras que tiene, qué proyectos están llegando a su término, cuáles sobrepasan los plazos y cuáles terminan en el plazo correcto. En los que están marcados en el azul encontramos que no han llegado al término establecido. Los marcados en naranja sobrepasan los plazos y obviamente los costos, y los que están en azul clarito terminan en plazo y en el tiempo acordado, sin incrementar costos. En el año 2009 nosotros vamos a encontrar que el 44% sobrepasaban los plazos. El 24% no llegaba a estos plazos y el 32% terminaba en tiempo y forma. Durante el 2004, donde ya avanzamos nosotros, vamos a encontrar evidentemente un 18% que terminaban a tiempo. Lo que tenemos evidentemente conforme han pasado los años del 2000 al 2009 es un incremento de terminar los proyectos a tiempo. Esto significa que hemos generado una cultura de administración de proyectos o de gestión de proyectos adecuada. Estamos terminando los proyectos en tiempo y forma. Anteriormente traíamos hasta un 53% de proyectos que no se terminaban o no cumplían de manera parcial o total con las expectativas. Hoy en día ese 53% se ha reducido a un 44%. Tenemos un avance de 10 puntos porcentuales, lo cual significa que la administración de proyectos empieza a tomar importancia. Por otra parte, en la gráfica de la derecha nosotros tenemos proyectos exitosos marcados en azul claro, proyectos terminados marcados en naranja y proyectos fracasados marcados en azul. Evidentemente la gráfica de proyectos fracasados sigue siendo superior. Sin embargo, nosotros para saber los proyectos que han sido exitosos, no solamente tendríamos que considerar la barra azul, sino también la barra naranja que nos habla de proyectos terminados. Y entonces tendríamos una ponderación más alta que la de los proyectos, digamos, prácticamente fracasados. Estamos revisando entonces por qué es importante o qué importancia ha tomado esta administración de proyectos. Hay un ranking importante de los factores para el éxito de un proyecto, los factores para la finalización del proyecto y los factores para el fracaso del proyecto. Dentro de los factores para el éxito, lo vamos a ir revisando columna por columna, vamos a encontrar que la situación importante o la situación que nos lleva a llegar al éxito del proyecto es la implicación del usuario. Vamos a implicar al usuario en estos procesos para que este usuario pueda conocer
pues cómo está funcionando nuestro proyecto, cómo se está administrando y nos genere ciertas situaciones de certeza, de certidumbre. Después de la implicación del proyecto vamos a tener un soporte ejecutivo, vamos a tener personas que tengan los conocimientos que nos puedan generar este soporte. Una clara definición de los requisitos de nuestro proyecto, una planificación adecuada, unas expectativas 100% realistas, una política de microéxitos, es decir, vamos a ir avanzando poco a poco y vamos a obtener éxitos, una competencia dentro del equipo, una competencia sana, un sentido de pertenencia al equipo, visión y objetivos totalmente claros, trabajo duro y equipo centrado. Es lo que nosotros tenemos para generar éxito en los proyectos. ¿Qué factores están generando la finalización del proyecto? Únicamente finalizar con este proyecto. Vamos a encontrar no suficiente feedback del usuario, no hay una retroalimentación suficiente del usuario, requisitos incompletos, cambios en los requisitos, falta de soporte ejecutivo, incompetencias tecnológicas, no sabemos manejar las tecnologías de la información, falta de recursos, expectativas, digamos, irreales, objetivos poco claros, tiempos irreales también y nuevas tecnologías. Dentro de los factores de fracaso, aquellos que nos han llevado a fracasar en nuestro proyecto, vamos a encontrar requisitos incompletos, no suficiente feedback del usuario, falta de recursos, expectativas irreales, falta de soporte ejecutivo, cambios en los requisitos, falta de planeación o planificación, deja de ser necesario este proyecto, falta de gestión de las tecnologías de la información y analfabetismo tecnológico. Como ustedes se pueden dar cuenta, uno de los factores más importantes para el fracaso de nuestro proyecto es el mal uso de la tecnología de la información. Por eso será importante añadir al uso de nuestra tecnología de la información la administración de proyectos. Para que yo pueda administrar bien un proyecto necesito forzosamente incorporar la tecnología de la información. Y para incorporar la tecnología de la administración puedo apoyarme en la administración o gestión de un proyecto. Ya que encontramos esa importancia, vamos a definir cuáles son los niveles de actividad que ha tenido nuestro proyecto. En los años 1960 trabajábamos no por proyecto, sino por producto. Y teníamos entonces una curva muy elevada de producto y una curva realmente insignificante para proyecto. Para los años 1980-1990, el nivel de actividad creció. Ya teníamos dos curvas interesantes de proyecto y las de producto se redujeron de manera significativa. Para el año 2000 hemos incorporado nuevamente el uso de proyectos, generando una gráfica más, una cresta más, y el de producto también ha crecido. Significa que estamos en un total crecimiento y expansión de la administración a través de proyectos o de la de gestión de proyectos. Hay una importancia en la dirección de proyectos fundamental y esta está en la calidad o alcance que van a tener nuestros proyectos. Prácticamente los proyectos intentan medir algo que nosotros tenemos que relacionar de manera directa. Lo que están tratando de medir nuestros proyectos, y vamos a borrar esto para que sea más sencillo. Son tres factores fundamentales que vienen marcados en nuestra pequeña gráfica. El primero que nosotros tenemos van a ser los costos. Por esta parte vamos a tener el tiempo. Y en medio vamos a tener una línea que nos habla de la calidad. Lo que nosotros estamos buscando entonces con una administración de proyectos correcta es evidentemente administrar bien nuestros costos, administrar bien nuestro tiempo y generar calidad. Este sistema funciona de manera muy sencilla. Los costos van a ser directos al tiempo que nosotros tenemos. Si nosotros trabajamos más tiempo, nuestros costos se van incrementando. Ojo, esto no significa que si trabajo menos tiempo no estoy generando calidad. La calidad la empezamos a generar a partir de este punto y hasta el final. Lo que nosotros sí tendríamos bastante claro o muy claro sería que si está aumentando el tiempo, están aumentando nuestros costos. La importancia de la administración de proyectos es que a través de este sistema podemos reducir los costos al tiempo que reducimos o a la vez que reducimos el tiempo. Ocupamos menos tiempo y de manera directa nuestros costos se van a reducir. Lo que nosotros intentamos es generar una administración de proyectos que nos permea o que nos genere costos bajos y tiempo bajo.
Esto genera capacidad de respuesta para las empresas, genera certificaciones en los procesos y al mismo tiempo está generando lo que nosotros pretendemos de un inicio: calidad. Es la manera en que nosotros tenemos que identificar y conocer a un proyecto. Este proyecto funciona de esta manera. Es la misma gráfica que ustedes vienen presentando aquí en su pantalla y que nosotros tenemos que analizar de esta manera. Es directamente entonces proporcional lo que estamos haciendo, lo que estamos realizando. La importancia de los proyectos nos dice que va a solucionar un problema. Buscar un problema que nuestra tecnología pueda solucionarlo. Y vamos a encontrar entonces la relación que veníamos platicando para la tecnología. La tecnología se relaciona directamente con el mercado. Buscamos una solución a nuestro problema a través de tecnología. Detectamos las características del mercado, cómo se está desarrollando este mercado, cómo se desenvuelve y genero entonces una respuesta a través de la tecnología. La tecnología puede ir o puede solucionarnos este problema de mercado en ambos sentidos o en cualquier sentido que se presente nuestra problemática para solucionar el mercado. Del proyecto de un departamento al proyecto de departamentos, lo que nosotros tenemos es una dirección y nosotros veníamos conociendo áreas funcionales. Cada área funcional, que puede ser recursos humanos, marketing, finanzas, dentro de esta área generaba un proyecto. Lo que nosotros pretendemos ahora es generar un proyecto que abarque las tres áreas: el área funcional de recursos humanos, el área funcional de marketing, el área funcional de finanzas. La diferencia es que del lado izquierdo, ustedes en esta gráfica pueden ver proyectos separados por cada área funcional y en el área derecha pueden ver un proyecto incluyente, un proyecto integral que va a abarcar las tres áreas o las tres áreas de desarrollo, áreas funcionales de nuestra empresa encabezados por una dirección. Finalmente vamos a diferenciar entre la visión del pasado, la visión que nosotros teníamos y una visión actual. Anteriormente se necesitaban más recursos y obligábamos a generar costos altos o sobrecostes, como pueden ser conocidos. Reducíamos el beneficio, aumentábamos los cambios en el alcance, generábamos más conflictos. El cliente no veía realmente los beneficios, solo era útil en proyectos complejos, problemas de autoridad, problemas de calidad y su coste nos hacía menos competitivos. Hoy en día la visión actual nos dice que podemos hacer más trabajando en menos tiempo y con menos recursos, es lo que pretendemos. Aumentamos el beneficio, nos permitimos tener mayor control en los cambios de alcance, somos más eficientes gracias a las normas del comportamiento, nos permite trabajar más cerca del cliente, se benefician todos los proyectos, se reducen los problemas en los conflictos de poder, aumenta la calidad y efectivamente aumenta la competitividad. La premisa que nosotros estamos buscando como empresas está perfectamente bien definida, con tecnología, sin tecnología, con una administración de proyectos o sin la administración de proyectos. Nosotros pretendemos ser empresas diferentes, ser empresas inteligentes, ser organizaciones inteligentes que logren sus objetivos. El método que nosotros seleccionemos para lograrlo depende de la planeación que nosotros podemos generar o que nosotros tenemos para lograr estos métodos. Las visiones han cambiado. Hoy en día nos interesa generar empresas eficaces y eficientes, que puedan hacer bien y rápido las cosas, que puedan solucionar cualquier contingencia de manera inmediata y que puedan interactuar con estas contingencias en el tiempo esperado y en el tiempo solucionado. La administración de proyectos se convierte en una herramienta que nos permite no solamente gestionar una empresa, sino gestionar los recursos materiales, tecnológicos y todos aquellos recursos que se están integrando dentro de nuestra organización, para ser una organización inteligente y para generar lo que nosotros buscamos, que es utilidades, beneficios y cualquier situación interesante para nuestra empresa. Lo más importante y lo fundamental será entonces encontrar una técnica o una herramienta que nos permita gestionar a nuestra empresa. La próxima clase platicaremos de manera mucho más específica de cómo administrar un proyecto a través de técnicas muy sencillas, como puede ser una gráfica Gantt o como puede ser un CPM o un PERT, así como el significado de cada uno de estos. Por mi parte, en esta clase agradecería su atención y les recuerdo que debemos de realizar las actividades que ya están disponibles en la plataforma lo antes posible. Les agradezco nuevamente su atención y los espero en la siguiente entrega.